Este es uno de los temas fundamentales, básicos para entender muchos de los problemas que aparecen y que se pueden resolver mediante algún planteo geométrico. Y es el tema de resolver los triángulos rectángulos aplicando las funciones o cocientes trigonométricos y las propiedades de un triángulo rectángulo. Esto es muy básico, muy elemental. Yo lo primero que voy a hacer es plantear en estos dos triángulos rectángulos que yo tengo una serie de nombres para los ángulos y para los lados. Voy a decir algo que si no lo sabes estamos jorobados. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados y los otros dos de los valores que sean. Acá tengo un triángulo y acá tengo otro triángulo más grande. Son dos triángulos semejantes. Y el concepto de semejanza es muy importante. No lo voy a explicar, pero lo voy a aplicar y voy a mencionarlo ahora en un ratito cuando hable de los cocientes o de las divisiones entre los lados. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene dos lados que son perpendiculares. A mí me asombra que muchas veces cuando yo le pregunto a un alumno que está en primer año de la facultad qué significa que dos rectas sean perpendiculares, me dice alegremente, muy sencillamente, y que se cortan. No, se cortan en ángulo recto. Dos rectas que simplemente se cortan son o no paralelas u oblicuas, pero no perpendiculares. Estos dos lados son los lados perpendiculares del triángulo rectángulo. Lo vamos a llamar, se llaman catetos. Y el lado más largo se llama hipotenusa. Vamos a suponer que este ángulo se llama alfa, este ángulo se llama beta. Este ángulo es igual a beta por correspondientes entre paralelas. Acá tenemos dos paralelas cortadas por una transversal. Pero esto es, no sé, de segundo año de secundario de mis épocas. No sé cómo se llama ahora porque tanto cambia la denominación que no sé en qué año explican ángulos entre paralelas cortadas por una transversal. Pero además, si el dibujo es medianamente prolijo, se ve que este ángulo es congruente con este. O para decirlo más sencillamente, tienen el mismo valor. Bueno, al ángulo beta le vamos a poner el lado B. Al ángulo alfa le ponemos el lado A. Al ángulo beta le vamos a poner el lado B', que es todo esto, y al ángulo alfa, en este otro triángulo, le vamos a poner el lado A'. A este, que es la hipotenusa, lo llamamos C, y a la hipotenusa del triángulo más grande la vamos a llamar C'. ¿Sí? Bueno, algo que es sinónimo de triángulo rectángulo es el teorema de Pitágoras. Cada vez que escuches hablar de un triángulo rectángulo, pensá en el teorema de Pitágoras, porque esa es la forma de hablar de un triángulo rectángulo con una expresión analítica. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que dice que en todo triángulo la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En el triángulo chiquitito, en el triángulo grande y en todo triángulo rectángulo. Por eso yo dije, triángulo rectángulo es sinónimo de teorema de Pitágoras. ¿Sí? Eso grabátelo a fuego. Y siempre que te hablen de un triángulo rectángulo, incluso de un rectángulo donde hay que trabajar con una diagonal, vos vas a tener que, si es un rectángulo y te hablan de la diagonal es la hipotenusa. Y acá tenés que aplicar el teorema de Pitágoras. Esto es muy básico, muy elemental, pero es clave. Si no, siempre es un misterio que te hablen de un triángulo rectángulo. Bueno, otra propiedad del triángulo rectángulo es que los dos ángulos, que no son el ángulo recto, suman 90 grados. Porque siempre en todo triángulo, los tres ángulos suman 180. Si tengo 90 acá, bueno, lo que suman alfa más beta es obvio.
Y ahora yo voy a plantear lo que mencioné al inicio, que es la semejanza de triángulos. Si dos triángulos tienen los tres ángulos iguales, alfa, beta y el ángulo recto, si dos triángulos cualesquiera tienen los tres ángulos iguales, esos triángulos son lo que se denominan semejantes. Y una propiedad de la semejanza es que los lados son proporcionales. O sea que si yo tomo el lado A del triángulo chico y lo divido por el lado C, es igual al lado A' del triángulo grande dividido por C'. Y justo este cociente A sobre C es una función trigonométrica del ángulo alfa. Es el seno de alfa. No importa si utilizo el triángulo grande o el triángulo chico. En el triángulo chico es A sobre C, en el triángulo grande es A' sobre C. Y esto se lee así: cateto opuesto sobre hipotenusa. Algo de esto te tiene que sonar del colegio. Después de, no sé, 5 o 6 años de secundaria, algo te tiene que haber quedado en la cabeza como para relacionar esto. Si yo tomo el lado B y lo divido sobre el lado C, voy a tener B sobre C es igual a B' sobre C', y esto es la función coseno del ángulo alfa, que se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. A ver, cateto opuesto es el cateto que yo me encuentro cuando salgo. Imagínense que ustedes están acá adentro y salen caminando de adentro del ángulo y se chocan con este cateto o con este. Eso es el cateto opuesto a este ángulo. Y el adyacente es el B, porque yace junto, eso es adyacer, está pegado al ángulo alfa. C no es un cateto, es la hipotenusa, así que no me digan que esto es el cateto adyacente. Bueno, a ver, la tangente de alfa es el cociente entre A y B, cateto opuesto sobre cateto adyacente, o A' sobre B', cateto adyacente sobre, perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es para el ángulo alfa. Ahora, yo voy a plantear esto mismo, pero para el ángulo beta. ¿Ven? Primero, voy a mencionar una regla muy fácil, muy útil para recordar estas relaciones. Y es esta regla. Seguramente la han oído hablar. SOG, o mencionar, CAG, TOA, o a veces la ponen como SOR, CAR, TOA, pero eso suena demasiado a isla de Indonesia o de Sumatra, por esa zona. Vamos a poner SOG, CAG, TOA. ¿Qué significa esto? Que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Bueno, supongamos que ahora yo estoy estudiando el ángulo beta. El seno de beta es el cateto opuesto a beta. ¿Cuál es? Y en el triángulo chico es B y la hipotenusa es C, B sobre C. Y en el triángulo grande el opuesto a beta es todo este cateto, B' sobre C'. El coseno de beta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente a beta es A, o sea, es A sobre C, y en el triángulo grande A' sobre C'. Y la tangente de beta es igual a cateto opuesto B sobre A, o B' sobre A'. De acá se ve una relación importante. Les decía que si miran con cuidado van a ver que
el seno de alfa, que es A sobre C, es igual al coseno de beta. Y que el coseno de alfa es igual al seno de beta. O sea que si dos ángulos son complementarios, es decir, suman 90 grados, el seno de uno es igual al coseno del otro. Y el coseno de uno es igual al seno del otro, que es lo mismo. De hecho, al revés. Con la tangente pasaría algo parecido. Sería igual a la cotangente, que es la inversa de la tangente. Pero vamos a ponerlo simplemente así. Que la tangente de alfa es igual a 1 sobre la tangente de beta. ¿Ven? A sobre B y acá B sobre A. Esta no la vamos a usar tanto. Pero esto se usa mucho. ¿Sí? Bueno, ahí ya tengo planteadas todas estas funciones trigonométricas de los ángulos como cocientes de los lados. Ahora, todo esto que yo acabo de hacer se resume en esa regla mnemotécnica, o sea, para acordarte y tenerla siempre en mente. Lo importante es que vos sepas qué significa opuesto, adyacente e hipotenusa. Si no distinguís un cateto de la hipotenusa, la regla mnemotécnica no te sirve para nada. Entonces, vos tenés que acordarte de esto y además acordarte que el cateto opuesto es el cateto con el que te chocas cuando salís del ángulo. Tanto A como B son catetos opuestos. Uno es de alfa y otro es de beta. ¿Sí? O del nombre que vos le quieras poner. Si mezclas, no te sirve. Vamos a ver ahora un ejercicio donde se puede aplicar esto para calcular los triángulos, todos los lados y todos los ángulos de un triángulo rectángulo. Vamos a hacer un par de ejercicios sencillos, de ejemplos. Pero es muy importante que sepas hacer el dibujito, plantear las ecuaciones y plantear las ecuaciones en función de las relaciones que tenemos acá. Bueno, ahora voy a borrar esto y voy a plantear un ejemplo sencillo. Acá tengo dos triángulos que... Acá corresponde una aclaración importante, porque yo dije muy alegremente que en un triángulo rectángulo el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. No importa si es un triángulo más grande o más chico, porque los triángulos son semejantes. Y dije que el seno de alfa, precisamente el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, de un triángulo o de otro, es una función del ángulo. ¿Qué significa que es función del ángulo? Significa que depende de este valor. Y para un determinado ángulo, la función seno va a ser un valor siempre mismo para ese ángulo. Vamos a decir, el seno de 30 grados no depende si este triángulo es más grande, más chico o está patas para arriba. El seno de 30 grados es 0,5. Y eso es lo que te da la calculadora. Y en mis épocas te lo daba la tabla de logaritmos, que era un librito como este lleno de números. ¿Ven? A falta de calculadora, en mis épocas de secundario se usaba esto, cuando aparecieron las primeras calculadoras científicas. Y una regla de cálculo para hacer algunas cuentas. Pero eso ya es historia de la aritmética. Insisto en ese concepto. Decir que que el seno es función del ángulo, quiere decir que no importa el triángulo, si el ángulo es de 30 grados, el seno tiene un valor y el coseno otro y la tangente otro. Y eso te lo va a dar a vos la calculadora. Hay que saber usar la calculadora. Alguien dirá, pero es obvio y yo sé usarla bien. Bueno, aprendan a usarla porque si no, desarman un rompecabezas bárbaro. Ahora seguimos con la explicación.